Muy buenas tardes, estamos de regreso ya en Tardes de Ciencia con un segundo periodo de charlas muy interesantes. Estaremos transmitiendo en vivo desde Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos saludos afectuosos la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estamos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando. Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala virtual. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos se mantengan apagadas sus cámaras y micrófonos. Deben estar en rojo y bueno, si ustedes quieren decirnos algo, por favor levanten la mano en el panel de participantes y con mucho gusto les vamos a dar la voz. No se despeguen de ese lugar. Y ahora vamos en directo con el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, quien va a hacer la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad me da mucho gusto estar nuevamente en Tardes de Ciencia, programa organizado por la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana en conjunto con la Academia Mexicana de Ciencias. Después de un breve receso y con más ganas, les traemos 12 brillantes charlas para este periodo que comprende desde el 22 de septiembre al 1 de diciembre de este año. El tema del día de hoy está muy interesante. Se llama Conflictos vecinales. Una historia con hormigas león. No se trata de los conflictos vecinales del agua. Se trata de las hormigas león. ¿Y quién nos las compartirá? Pues el maestro José Morales Trejo, de la iniciativa John Zinod, y quien se encuentra con nosotros en la pantalla. Buenas tardes, maestro. Él es biólogo con una maestría en el Instituto de Ecología de Jalapa y se ha dedicado a la noble labor de la divulgación científica, en concordancia con la iniciativa de John Zinod, y es maestro también de Ciencias Naturales en la Escuela Tlalneccapan. Maestro, te damos la bienvenida y en este momento pedimos que inicies tu maravillosa charla, la cual estoy seguro va a ser muy interesante para todos nosotros. Bienvenido y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, Rodrigo. Estoy seguro que este esfuerzo, este segundo empujón en este semestre que estamos iniciando va a ser súper productivo y de alguna manera vamos a dejar huella en nuestra querida universidad en relación a la divulgación y comunicación de la ciencia. Felicidades a todos. Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos. Adelante, maestro. Muchas gracias, Ángel, Rodrigo, Gladys, por esta oportunidad de compartir con todas ustedes pues esta charla. Creo que les va a gustar, yo espero que sí. Es un tema bastante bonito, es con el que precisamente obtuve mi título de biólogo cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, vamos para allá y al final podemos dejar algunas preguntas. Por supuesto, durante la presentación, si surge alguna duda en la que quizá alguien quiera que me detenga para profundizar en algo, antes de llegar a la sección de preguntas y respuestas del final, por supuesto, con toda confianza pueden escribirlo en el chat y por ahí podría parar un poquitín. Pero bueno, mientras tanto, vamos a comenzar. Conflictos vecinales, una historia con hormigas león. Mi nombre es Juan José Morales Trejo, soy biólogo y me dedico a la divulgación de la ciencia a través de la iniciativa Join the Node. Bueno, para puntualizar en este tema me gustaría comenzar por el principio, como en cualquier historia. Vivir en un vecindario es un desafío y seguramente si tú vives en alguno, ya te has dado cuenta que lo es. No importa si tu casa está un poco aislada de otras o forma parte de un conjunto o de plano vives en una serie de departamentos, seguramente ya te diste cuenta que el espacio, la cantidad de personas, los gustos y las costumbres como que por ahí forman una receta de algo que va a tener muchísimo que ver con cómo te sientes, qué tal está tu bienestar y cómo te vas desarrollando en tu día a día. Y es que al final de cuentas, cuando vives en comunidad, cuando vives en conjunto con otras personas, pues tenemos que aprender a lidiar con que a algunos les guste la música un poco fuerte y a otros no les guste la música que ponen. Las mascotas de algunas personas no son del gusto de otras personas. O si nos vamos un poquito más para atrás, cuando estábamos todavía chiquillos y chiquillas, los que todavía tuvimos la oportunidad, jugar en la calle con nuestras amigas y nuestros amigos y darle un pelotazo a la ventana de los vecinos implicaba definitivamente un conflicto terrible con nuestros papás y con a quien le rompimos los cristales. Definitivamente esos son conflictos que pasan en el día a día. Sin embargo, en la naturaleza no es tan diferente.
Ahí suceden todo tipo de conflictos porque comúnmente los seres vivos están en interacciones continuas todo el tiempo, ¿sí? En este caso, los conflictos pueden originarse precisamente por algo que conocemos como los recursos, recursos que pueden ser esenciales para los seres vivos. Estos recursos pueden ser el alimento. Sabemos que los seres vivos necesitan comer y el recurso en algunos momentos no está disponible para todos, y también un lugar para existir. Vean, por ejemplo, esta sencilla imagen que aquí puse. Ustedes pueden ver unas plantas pequeñitas abajo de un árbol. Quizá a estas plantas les encanta que el árbol les esté cubriendo el sol, la intensidad. Quizá no necesitan tanto sol, no necesitan tanto calor, o simple y sencillamente les gusta el suelo donde están porque hay un árbol ahí junto. Pero también pueden darse cuenta que hay unas plantas ahí cerca que están alejadas del árbol. Posiblemente una interacción con el árbol no les es adecuada. Quizá ya sí requieren mayor cantidad de luz de sol, un poco más de calor, o incluso el tipo de suelo puede ser ahí diferente. Este tipo de situaciones en la que nos encontramos historias entre organismos nos pueden dar para platicar muchísimas horas. Y es que en la naturaleza nos podemos encontrar mil y una historias de estas para contarlas, y muchísimas más. Pero en esta que yo les platico, una historia bastante sencilla, nuestro personaje principal no es famoso. Posiblemente es conocido y su nombre es engañoso, así que no se me vayan a confundir porque lo que están viendo ahora mismo es un insecto, sí, pero no les voy a hablar de este insecto que es un adulto. Les voy a hablar de este insecto cuando era una larva. Las hormigas león no son ni una cosa ni la otra, como se pueden dar cuenta ahora mismo en la imagen. Es un insecto bastante curioso. Son larvas. No muerden a pesar de que tengan estas mandíbulas fabulosas. Por favor, no les tengan miedo si las han llegado a ver. No muerden para nada y posiblemente cuando ustedes se las encuentren y las tengan en la palma de su mano se van a dar cuenta que son huidizas. ¿Sí? Realmente tienen una característica de su cuerpo bastante interesante, pero son unos organismos bastante lindos. Fíjense muy bien en lo siguiente. Estos organismos, al ser unas larvas, por supuesto necesitarán de alimentarse porque pues las larvas de los insectos comen y comen y comen y comen para pasar a la siguiente etapa, que es volverse unos adultos y poder reproducirse. Bueno, hay una peculiaridad con las hormigas león. Las hormigas león construyen unas trampas en sustratos arenosos o de tierra que tienen los granos prácticamente como el talco, ¿sí? La tierra tiene que ser súper fina para poder construir unas trampas cónicas en las que ellas se sitúan hasta abajo a la espera de presas. Las presas que regularmente caen en esos embudos son hormigas. Entonces, de aquí viene posiblemente el nombre de hormigas león. Sin embargo, y antes de que continúe, voy a tratar de aclarar algo. Quizá ustedes les conocen con otro nombre porque ya las han visto por el lugar en el que viven. A mí me han dicho que en algunos puntos le dicen tochitos y en otros lugares les dicen toches. Pero en inglés las escribían como antlion. Y entonces viene una traducción, una mala traducción, una traducción inadecuada al español y las pone como hormigas león. Cuando en realidad, buscando un poco ahí en las fuentes, te puedes encontrar que en realidad es el león de las hormigas, precisamente por la emboscada que les tienden regularmente a estos otros insectos. Para hacer estas trampas que ustedes están viendo ahora mismo, las hormigas león se mueven hacia atrás. Estas larvas caminan hacia atrás en una espiral de afuera hacia adentro, apoyándose mucho de la fuerza que tienen en el abdomen y de unas espinas que les recubren su cuerpo para ir haciendo unos surcos y a medida que se mueven con sus mandíbulas avientan tierra o la arena, la avientan hacia afuera. Y así continúan su movimiento hasta que logran hacer un cono perfectamente hecho con una estructura que puede ser bastante fácil de derrumbarse. Y ahí es donde está la magia de estos insectos. Pero si se ven adorables, alguien diría, bueno, cuando los vi a mí me parecen adorables, eran unos embudos, unas cuestiones bastante bonitas, ver esos embudos en el campo y preguntarte qué era lo que hacían o para qué los ocupaban. Como pueden ver en esta imagen, el embudo está hecho de arena
¿sí? Está construido en arena, pero realmente es una arena súper fina, lo que le permite al cono que sea inestable. Entonces, al pasar un organismo que, repito, comúnmente son hormigas, cerca de esa orilla, se derrumba y se va hacia el fondo. Por lo tanto, como estos embudos son de arena o de tierra muy fina, siempre deben estar en condiciones óptimas para que las hormigas león pues puedan permanecer hasta abajo sin hacer ningún tipo de movimiento a la espera de que pase una presa, porque este tipo de depredadores son de los que se conocen como depredadores pasivos estrictos. O sea, de plano les encanta estar a la espera. Su herramienta es un embudo de arena que les va a echar la mano para cuando pase una hormiga y caiga, ellos puedan lidiar con la hormiga, con sus mandíbulas y después hacer lo suyo. Son depredadores pasivos. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde están los conflictos vecinales con estas hormigas león? Bueno, como les decía, estas larvas necesitan comer. O sea, las larvas necesitan comer y comer y comer, crecer y crecer y crecer y continuar con su etapa de vida. Entonces, para estas larvas, el espacio disponible, hablando del área o el lugar donde van a poner sus trampitas, pues se torna un factor clave para poder pasar a sus siguientes etapas de vida. No solamente es que puedan comer, sino un lugar donde puedan construir la trampa que les permita capturar insectos para poder alimentarse. Y es que bueno, aunque las hormigas león son resistentes, quizá no lo sabían, las hormigas león pueden pasarse hasta 3 meses sin comer nada, precisamente porque al ser depredadores pasivos, pues están a reserva de energía. Y pueden estar hasta, como larvas, hasta 3 años. Entonces, son muy resistentes, pero depende. Y dependerá muchísimo del espacio disponible. Y es aquí donde empieza lo del conflicto vecinal. Sucede que cuando las hormigas león encuentran un lugar, digamos, adecuado para poder construir sus trampas, no solamente llega una o llegan dos. Todo depende también de cómo fue depositados ahí los huevos, ¿no? ¿Cuántas hormigas león puede haber en un lugar? Sucede que cuando eclosionan, empiezan a hacer sus trampas, algunas quedan cerca de otras, y es aquí donde empieza el problema. Si limpias tú, limpio yo. Es decir, las hormigas león siempre le dan mantenimiento a sus conos para que tengan siempre la estructura adecuada que les permita capturar hormigas. Producto de esta limpieza compulsiva, llámenla ustedes si quieren, de estar aventando tierra, arena, literalmente aquí la frase de aventarse tierra entre vecinos se torna real, la arena a veces cae en los conos de otras hormigas león y estas hormigas león pues detectan que sus conos no están adecuados y comienzan con la limpieza y esto origina un viene y va de tierra. Lo pueden observar un día si son curiosas y curiosos, si lo han visto en el campo. Esto llega a suceder. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, esto debe de ser un gasto energético pues que quizá no está siendo debidamente utilizado, ya que estos depredadores pasivos deberían de permanecer mucho tiempo efectivamente así, pasivos. Pero un movimiento constante nosotros suponemos que les podría poner en serios aprietos al ser unas larvas. Entonces nos pusimos a aprender del conflicto. Estábamos ahí como por el año del 2014 más o menos y estábamos en una visita en el campo. Fue cuando nos encontramos estos agujeritos en el suelo. Decíamos, ¿qué eran? Bueno, cuando vimos que eran las hormigas león, ya las estábamos empezando a conocer, pues empezamos a hacer cuadritos precisamente para ver cómo se acomodaban en el espacio, ¿no? Era una suerte de tratar de conocerlas un poquito. No había experimento, no nada. Solamente queríamos ver qué era lo que hacían. Y si se dan cuenta, por fuera de este cuadrito que hicimos con una rafia, en realidad hay un montón de ramas y cactáceas. Es un suelo ya un poquito más difícil. Entonces, donde están estos circulitos amarillos que ustedes ven, son trampas y cada trampa adentro, en el fondo, tiene una hormiga león. Hay circulitos de diferentes tamaños. Y es que estas larvas de hormigas león son, pues son insectos que cuando están en la etapa de larva pasan por 3 estadios. O si no están familiarizados con los términos de entomología, los 3 estadios los podremos entender como las 3 etapas de la larva. La etapa pequeña, la mediana y la grande, ¿sí? Para términos sencillos.
Entonces, lo que nosotros veíamos es que, claro, una larva pequeña construía una trampa pequeña, una larva mediana, una trampa mediana y una larva grande, una trampa grande. ¿A qué me refiero con pequeño, mediano, grande? Tenía que ver con la apertura del cono, el diámetro, el diámetro de la superficie y también la profundidad. Fíjense que las larvas de hormiga león que tenían, ya estaban en el tercer estadio, o las larvas más grandes, si así las quieren entender, llegaban a tener apertura a sus conos de hasta 10 centímetros. Eso era una cosa fascinante. Imagínense hacer un cono de 10 centímetros con arena que sea lo suficientemente inestable como para que se ruede una hormiga hacia el fondo. Bueno, pero nosotros también veíamos con estos dibujos o con estas marcas que habíamos hecho que trataban de ocupar el espacio que tenían ahí disponible, porque si bien ahí parece que la arena está suelta, no deja de estar libre de ramas. Y había una cerca de otras. Entonces suponíamos muchísimas cosas con eso, pensando que quizá era por la puesta de los huevecillos, o dónde ponían los huevos los adultos, o cómo es que se las arreglaban para quedar aquí. Y la literatura, cuando la revisábamos, decía que podían ser dos cosas: que todas se ponían juntitas para aprovechar el recurso alimento, pero algunos otros decían, otros autores decían, no, no es cierto, se ponen de la manera en que tú las ves, como que aleatoriamente acomodadas, más bien para evitar echarse tierra entre ellas. Bueno, era un bien y va en la información, porque tienen que saber que a las hormigas león casi nadie las estudia. Pero aquí también hay un punto importante que me gustaría que sepan antes de que cambie. Una vez que colocan una trampa a las hormigas león en campo, allá en el campo, no la quitan. Ahí la dejan, precisamente porque les resulta posiblemente más eficiente estarle dando mantenimiento que moverse a un lugar en el que posiblemente no tengan la oportunidad de construir su trampa. Viéndolas más de cerca, obviamente nos dimos cuenta que el suelo era un recurso y el lugar en donde lo ponían, donde construían su trampa también, ¿sí? Entonces, aquí ustedes están viendo, espero que lo logren, dos agujeros, uno grande y uno más pequeño. Y alguien diría, ah, pues fácilmente, quizá la grande es una hormiga león de la tercera etapa, del tercer estadio, y la más pequeña quizás del primero. Suponiendo que son hormigas león, pero de diferente tamaño. Nosotros también pensábamos eso. Por supuesto, nos empezaron a generar preguntas, se empezaron a generar muchas preguntas, y pues nosotros queríamos contestar al menos algunas. Al final de cuentas, una investigación, cuando te dedicas a la ciencia, tienes que comenzar con preguntas sencillas para que no se te haga un lío el modelo con el que quieres trabajar. Pero bueno, quienes les gusta la estadística pueden entender a qué me refiero, pero para quienes no están en el ámbito, tratamos siempre de empezar con una pregunta sencilla para ver qué es lo que podemos responder. Y nosotros teníamos entonces un par de preguntas y decíamos, ¿cuánto es mucho y cómo se las arreglan? Con el cuánto es mucho, nos queríamos referir a, por ejemplo, ¿cuántas hormigas león serán necesarias como para que en algún momento empiece el conflicto de quererse apartar unas de otras para que no se estén echando arena? Entonces pensábamos, quizá, si ustedes lo ven en esta figura de arriba hacia abajo, quizá cuando hay poquitas hormigas león en un espacio bien grandote donde pueden ser trampas, pues fácilmente hace una trampa aquí, la otra hace su trampa por allá, bien lejos una de la otra, y el punto es que no se molesta. Pero conforme se aumenta la cantidad de hormigas león en un área definida, nosotros decíamos, posiblemente pase que unas construyan trampas y otras no, y hasta el tamaño de las trampas empiece a cambiar. Y luego pensábamos, ¿y tendrá que ver el tiempo de izquierda a derecha en estas figuritas? Como, ¿cuánto tiempo les tomará que sus trampas ya queden ahí sin que las estén moviendo? ¿Poquitos días? ¿Muchos días? ¿Cómo será esto? Y como ya estábamos estableciendo y planteándonos preguntas, pues dijimos, hay que ir al campo, hay que hacer ese viaje genial en el que nos gusta a los biólogos y a las personas naturalistas. Para ir a traer datos, pues nos fuimos al campo. Entonces vean, este es el maravilloso campo al que fuimos a buscar hormigas león. Pero ojo, si ustedes quieren un día conocer a las hormigas león, no tienen que ir al Jardín Botánico Elia Braujolis, que estoy poniendo aquí, que está en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, entre Puebla y Oaxaca. No tienen que ir hasta allá. Pueden buscar quizá aquí en el Parque El Haya, si están en Jalapa, o en algún lugar donde vean que hay suficiente arenita suelta y que no hay mucha influencia humana. Por ahí seguramente encontrarán hormigas león. ¿Y por qué se los digo? Porque estoy seguro que en el lugar en el que viven sí hay.
Las hormigas león las pueden encontrar desde el Ecuador hasta muy arriba en Estados Unidos. Toleran bastante bien algunas condiciones templadas, pero ya hasta arriba donde está más frío, ahí ya no. Entonces, seguramente ya las han visto por aquí. Fuimos a traer unas cuantas hormigas león para arreglarnos en el laboratorio un experimento, y como pueden ver, pues nos daba tiempo de ponerlas ahí a jugar, a ver cómo se llevaban entre ellas, nada que ver con el experimento, pero por supuesto lo que sí hacíamos era tomarle las medidas, porque queríamos hacer un diseño que nos ayudara a contestar nuestras preguntas. Y vean los tamaños a los que me refería: el primer estadio, el segundo estadio y el tercer estadio. En la imagen, en la imagen inferior izquierda es donde ven esto. El estadio 1, cada cuadrito de blanco y negro es de 1 milímetro. Entonces vean el tamaño que tiene el estadio 1, la larva más pequeñita, la que no tenía mucho que salía del huevo. El estadio 2 y el estadio 3. Entonces el estadio 3 ya es muy grande, les digo que pueden construir trampas muy grandes. Lo que hicimos fue hacer un experimento en el que nos las arreglamos en unas charolas que tienen un área determinada. Fuimos colocando cierta cantidad de hormigas león. Había 2 hormigas león en una charola, había 1, había 4, había 8, 16, 32 por mucho, por cada charola. Y el suelo que utilizamos para el experimento era el mismo del que ellas venían. Y las aleatorizamos para que en las charolas quedaran tanto hormigas grandes como hormigas pequeñas. No queríamos que influyera el tamaño, queríamos ver cómo era la cuestión de la densidad. Trabajar en el laboratorio también nos permitió encontrar cuestiones como esta. Lo que ustedes están observando es un video que duraba más o menos como 10 minutos y lo aceleramos como 1000x para que vean qué es lo que le sucede a una desafortunada hormiga cuando llega a estar en contacto con la hormiga león. Una vez que cae la trampa, lo que ustedes ven es que la hormiga se las va a ver difícil para salir, y en este caso no hubo suerte. La hormiga león la capturó con las mandíbulas y se la llevó al fondo. Lo que va a seguir es que sus mandíbulas son como pequeños popotes. Quizás si están familiarizados con cómo comen las arañas, es algo parecido. Las hormigas león las digieren a sus presas con unos jugos que tienen una combinación de enzimas y de bacterias que pasan a través de sus mandíbulas, se la ponen en la parte blandita a su presa y después es un licuado. Bueno, nuestro viaje con las hormigas león en el laboratorio fue de 16 días, en los que cada registro nos contaba una historia. Por ejemplo, en este momento les estoy enseñando una de las charolas que ocupamos en aquella ocasión, la 32A. 32 porque aquí había 32 hormigas león en este determinado espacio. Pero si ustedes son observadoras, buenas observadoras y buenos observadores, se pueden dar cuenta que no hay 32 agujeros, hay menos. Y hay algunos que son un poquito de diferente tamaño. Fíjense que aquí nos dimos cuenta que cuando terminó el experimento, cuando sacábamos a hormigas león de agujeros grandes o de agujeros medianos, en agujeros medianos había hormigas león grandes. Lo que nos empezaba a llevar por una idea de que no precisamente las grandes construyen siempre trampas grandes, sino que tienen que aprovechar el espacio. Entonces, teníamos algunas respuestas que nos fuimos por ahí encontrando, y para no hacerlas difícil de explicar, se las resumo aquí de manera sencilla. Cuando teníamos poquitas hormigas león, que es lo que van a ver en este dibujito que les muestro en la derecha, en el cuadrito de abajo y en el cuadrito que está a la mitad del lado izquierdo, son charolas que tenían poquitas hormigas león. Y cada uno de los puntitos representa las trampas que construían. Si se pueden dar cuenta, en esos 2 primeros cuadritos que les menciono, prácticamente no se mueven los agujeritos, es decir, casi no se mueven las trampas. Incluso aunque pasaran los 16 días, y como no cambiaba la densidad, pues las trampas se mantenían regularmente. Pero vean los otros 2 cuadritos, los 2 que están arriba a la derecha. Regularmente están cambiando los agujeritos que les estoy mostrando, y es precisamente donde había más hormigas león compitiendo por el espacio. Cuando terminó el experimento y nosotros habíamos respondido algunas de nuestras preguntas que nos interesaban, que por ejemplo era, si tienes una gran densidad no se las pasan muy bien, surgieron otras como por ejemplo, ¿qué habrá pasado con las que no construían sus trampas? ¿Qué es lo que sucedió en este conflicto? Pues bueno, nos dimos cuenta que no en grandes proporciones, pero sí llegó a suceder, porque todo lo teníamos fotografiado. Hubo canibalismo. Algunas hormigas león que atravesaban
por el sustrato y llegaban a caer en la trampa de otra, en donde había densidades muy grandes o donde había muchas hormigas león, pues eran canibalizadas, porque lo que no había era alimento. Ah, y es que no les dije, durante el experimento no les dimos de comer, y antes del experimento había pasado una semana que habían comido. Queríamos estandarizar algunas cosas. Otras hormigas león habían entrado a la pupa, se habían metido ya una pelotita. Posiblemente la influencia que habíamos estado teniendo sobre ellas al manipularlas, o también la periferia llena de competidores, las indujo a entrar a la pupa. Quizá ya tenían los recursos necesarios para pupar. Y otras simple y sencillamente las encontramos inactivas. Estaban entre el sustrato, sin trampa, no fueron comidas, estaban ahí. Sin trampa, no pueden comer, pero estaban vivas. Entonces lo que hicimos fue recuperarlas y llevarlas de regreso a sus trastecitos individuales. Y aquí lo que ustedes están viendo, por ejemplo, es el adiós al conflicto, ¿no? ¿Cómo se escapaban? Unas entraban a la pupa, que es lo que están viendo en la figura izquierda. Haciendo una pelotita de seda que se mezcla con un poquito de la arena y ahí se quedan. Como 15 a 20 días pasa lo que están viendo en la imagen de la derecha. Viene un adulto. Entonces los adultos eran bastante útiles para llevar procesos de identificación con estas hormigas león. Pero para nosotros simplemente nos parecía algo muy interesante esta interacción que estaban teniendo estos organismos. Pero a raíz del experimento y continuando con esta historia, que al final de cuentas no es el relato de una tesis, sino una historia con las hormigas león, hay una consecuencia y es que el ojo se volvió persistente, ¿sí? No podíamos ya pasar por un lugar en el que no viéramos que algo estaba escarpado y con polvo para acercarnos pensando que posiblemente ahí había hormigas león, y las había. Como pueden ver, aquí hay una pared y junto a la pared, justamente ahí a un lado del lecho de un río, encontrábamos la arenita suelta y ahí estaban las hormigas león. Viajábamos a otros lugares, como por ejemplo abajo de pequeñas grietas dentro de rocas o debajo de árboles, y lo mismo, se veía un poquito de tierra movida, con suerte encontrábamos hormigas león. El ojo se volvió tan persistente que a cualquier lugar al que empezaba también a ir y encontraba algún tipo de arenita suelta en algún lugar semiboscoso o un parque incluso, había hormigas león. Entonces eso me hacía pensar, las hormigas león están por todos lados. ¿Por qué es que no las conocemos tanto? También empezamos a desarrollar, bueno, la costumbre de tener un palillo que estaba graduado. Era un palillo que tenía esa reglilla con la que medíamos a las hormigas león. Un palillo de ese tipo viajó muchísimo tiempo en mi cartera. Entonces cada vez que encontraba un agujerito de estos, sacaba a la hormiga león para ver qué tamaño tenía. Y eso me fue corroborando con el tiempo, con un poco de experiencia. Ni siquiera era parte de ningún experimento, que efectivamente hay veces que las que las hormigas grandes no construyen trampas grandes. Todo depende del espacio que tengan disponible. Fue una costumbre que se hizo. Y casi para finalizar con esta charla, hay una lección muy importante que quedó para toda la vida, en este caso para mí, y que fue la siguiente. Los animales con poca información de su rol ecológico pueden ser igual de fascinantes que un gran jaguar. Y es que a veces muchas personas se preguntaban cuál es el rol ecológico de las hormigas león. La información todavía es tan escasa que no podíamos decir con certeza las hormigas león pueden servirle a estos otros organismos para tal cosa. No podemos decir que las hormigas león sean los grandes depredadores de las hormigas, porque sabemos que las hormigas están en otro nivel de organismo, son un superorganismo. Que unas cuantas sean comidas por las hormigas león, creemos que no varían el hormiguero. Pero, casi para cerrar esta charla, les presento a uno de los adultos de las hormigas león, de la tribu Glenurini. Para saber más de este pequeño tema, una pequeña historia que les traté de contar acerca de las hormigas león, me gustaría invitarlos que si quieren repasar un poco, pueden consultar la tesis de licenciatura que escribí, se las puedo proporcionar por supuesto, y también si quieren, pueden consultar el proyecto Neuroptera de México en la plataforma iNaturalist, o conocida aquí en México como Naturalista. Ahora bien, poco antes de cerrar esta charla, me gustaría ofrecerles nuestros datos de contacto. Pueden seguirme de manera personal a través de mi cuenta de Twitter o pueden contactarnos a través de la plataforma de Join the Node. Como pueden ver, aquí están los datos de la iniciativa, de sus redes sociales, su página de internet y, como dato final,
Participamos actualmente en actividades de divulgación de la ciencia y somos parte del banco de proyectos de la red SDCN de México con el proyecto Conquistando el Microcosmos, en el cual llevamos actividades con el microscopio de papel Foldscope. Y bueno, hasta aquí detengo esta charla y estoy entonces ahora abierto a sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Pues bueno, esperamos que haya alguna pregunta. De entrada, está genial esa charla. Me gustó mucho cómo abordaste el tema. Bueno, vamos a preguntar al público si hay alguna persona que quiera participar. Si no lo puede decir por el chat o de una vez habilitar el micrófono para que pueda hacerte la pregunta directa. Claro. Vamos a esperar un momentito. ¿Se escucha bien? Perdón. No alcanzo a escuchar. Voy a poner los audífonos, posiblemente sea eso. Sí. ¿Hay alguna pregunta en el público? Listo, adelante. Tengo una. Adelante. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues primero que todo, muchas gracias por la explicación. Llegué un poquito tarde, pero creo que, bueno, entendí una parte importante de su charla. Muchas gracias. Me llamó la atención que dijera que es poco estudiado, ¿no? Este grupo de insectos. Y quisiera saber si en México cuántas especies hay, si se ha estudiado más, aparte del comportamiento que es fascinante, aspectos sobre la taxonomía. Sí, muchas gracias. ¿Quién fue quien preguntó? ¿Marta? Sí, soy yo, Marta Lucía Baena. Gracias, Marta Lucía. Pues sí, tus preguntas son bastante puntuales y me gustaría darte un número, pero no lo tengo. Y es que mira, en el evento que hubo un evento en el año 2015 que fue precisamente el Simposio Internacional de Neuropterología. Se presentaron en ese momento quienes colaboraban en un proyecto en México que precisamente estaba encaminado hacia la taxonomía de las hormigas león y no se tenía todavía corroborada una cantidad de especies. Hasta donde yo estoy informado actualmente, las han estado agrupando todavía con cierta certeza dentro de tribus, y precisamente el proyecto que les mencionaba, que permítanme regresarme un poquito a la presentación, que se llama Proyecto Neuróptera de México, en la plataforma naturalista, es donde se encuentran las personas que en ese momento y actualmente todavía están trabajando con el aspecto de la taxonomía de las hormigas león. Lo que conocimos es que en México no son todavía muy abordados por parte de investigadores e investigadoras mexicanas las hormigas león en cualquier tema, tanto en ecológico, taxonomía, con cualquier tema. Sin embargo, lo que sí conocíamos, y si es de tu interés también, es que había investigadores de Europa interesados en trabajar un poco con la taxonomía de hormigas león, pero es nada más la información que hay disponible hasta el momento. El grupo todavía está un poquito relegado y necesita de personas que lo aborden un poquito más. Sí, bueno, de hecho me interesa más el comportamiento, pero me llama la atención porque es un grupo que es bastante común, ¿no? Incluso en la ciudad de Jalapa se observa bastante, bueno, quienes tenemos el ojo entrenado un poco para los insectos, Sí. nos damos cuenta, ¿no? Y desde hace bastante es un grupo que me ha llamado la atención, pero nunca lo he estudiado. Y me llamó la atención justo que comentaras que no lo ha sido, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué cuando tienen unos comportamientos tan interesantes, no? Sí, claro. Pues
No sé cuál sea en este caso el motivo. Cuando yo realicé mi tesis, tan solo para lograr saber si realmente la especie con la que trabajé, como aquí lo ven en el título, Myrmeleon crudelis, se trataba de Myrmeleon crudelis, la guía que utilizamos, la clave que utilizamos para tratar de llegar a la especie, era una clave que era del año de 1983, si no mal lo recuerdo, lo estoy buscando ahora mismo aquí en mis citas. Pero eso quiere decir que precisamente el grupo, por alguna razón, no lo abordan en México. Entonces, en Estados Unidos sí hay investigadores que han trabajado con el grupo. De hecho, las hormigas león están como portada de este hermoso libro que se llama Primer of Ecology. Y salen ahí, ¿no? Están investigadas en la Universidad de Vermont. Y del aspecto de ecología, hay poca información. Bueno, al menos me quedé con los datos recopilados hasta el año 2016 y había poca información respecto a otros grupos, por ejemplo, de insectos, en cuanto a aspectos de ecología. Entonces, supongo que no debe de ser un grupo al que le encuentren algún tipo de utilidad ecológica para tratar de contestar algunas preguntas, lo cual creo que es una lástima porque realmente, como lo mencionas, son unos insectos con los que se pueden trabajar muchísimas cosas, aspectos de competencia interespecífica, aquí están, ¿no? También podemos encontrar muchísimas cosas, trabajar con densidad. Como tal, mi tesis implicaba pues estudios de las dinámicas espaciotemporales con estos bichos, pero no había mucha información al respecto. Llegábamos a intercambiar mensajes con algunos investigadores de Eslovenia, o sea, es un país pequeñito lejos de México, que nos decían, sí, puedes probar estas otras cosas, aquí está tal artículo, pero nos decían, lo escribí yo hace un año. Entonces no era como cuando regularmente alguien te dice, tengo este artículo que escribió tal persona y este otro que escribió otra. Era como que muy reducido el grupo de investigación respecto a las hormigas león. Pues hay todo un campo entonces para Claro seguir que sí. trabajando. Sí, ahí hay un campo muy lindo. Vale, pues muchas gracias, Juan. De nada, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, tenemos también un mensaje desde el Facebook de una amiga Adriana Comte, Adriana Sandoval Comte. Qué bonito trabajo, Juan, felicidades. Pregunta, ¿qué pasa con las hormigas león con las lluvias? Entiendo que sus trampas utilizan arena suelta. ¿A dónde se va o qué pasa? Sí, con base en las observaciones que nosotros hicimos en campo y en el laboratorio, podían pasar dos cosas, bueno, pueden pasar tres. Las larvas permanecen en el suelo, permanecen ahí entre la arena o permanecen entre la hojarasca de la superficie, no se van, y lo que observamos también respecto a la lluvia y en el laboratorio con las larvas que son del tercer estadio, muchas de ellas después de la influencia de la lluvia o el cambio de la humedad, pupaban. Era lo que hacían. Entonces entraban a la pupa y pasaban ahí aproximadamente 20 días para la eclosión, o para que emergiera el adulto, y era lo que hacían. Pero las larvas del primero y el segundo estadio permanecían en esos lugares, cerca de la superficie entre la hojarasca, para después de cuando el suelo se secara y otra vez estuviera disponible esta arenisca, pudieran otra vez construir una trampa. Claro que ya no quedaban en la misma ubicación que estaba anteriormente, pero las hormigas león no se van, permanecen ahí. Ahora bien, al contrario, y sumándole a lo que pregunta Adriana, las hormigas león, al contrario, cuando hay muchísimo calor, lo que hacen es que, por ejemplo, dejan de estar en el fondo de sus trampas, ya no están en el fondo del embudo. Lo que nosotros vimos en el campo es que las hormigas león prefieren, de cierta manera por decirlo así, quedarse cerca de una de sus laderas de su cono. Nosotros suponemos que tiene que ver muchísimo con la forma en la que se está recibiendo ahí el calor en la trampa, ya que en el fondo debe de ser más caliente que en una superficie inclinada. Eso sí era algo que también nos dimos cuenta que llegaba a pasar. Las hormigas león, aprovechando un experimento que estaban haciendo unos investigadores en Zapotitlán, Salinas, sobre la temperatura crítica de las hormigas y escarabajos, probaron con algunas hormigas león cuál era la temperatura crítica que pueden incluso tolerar respecto al calor, y llegaban a levantarse 57 grados centígrados y las hormigas león podían permanecer en perfecto estado. Entonces son organismos realmente resistentes. Entonces la lluvia simplemente
salen de la trampa, esperan a que se seque y en el calor evitan el calor poniéndose en una de sus laderas. Gracias, Adri. Juan, tenemos, bueno, no sé si tengo un poquito de problemas con mi micrófono, pero bueno, un favorzote, si puedes repetir las preguntas que te vaya yo haciendo para que ahora sí no vaya a haber problemas. También te comento que dice Gladys que quiere comprar 2 Foldscope, pero que al final ya platicaría contigo. Ah, genial, claro. ¿Sale? Entonces, Armando Chacón quiere participar, entonces si gustas por favor habilitar tu micrófono, adelante. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Armando? Buenas Muy tardes. interesante plática. Gracias. Quiero felicitarte, muy fluida y muy ilustrativa. Yo creo que es una plática que podría interesarle mucho a los niños, a los jóvenes, porque la forma en que le explicaste es muy sucinta, muy clara y muy atractiva. Pero te felicito por ello. Quisiera preguntarte Gracias. algunas cosas muy puntuales. Una, en tu experimento observacional que hiciste, esta parte de tener diferentes números de hormigas león, que no son hormigas ni son león, que siempre me da mucha risa porque a mí me fascinan estos insectos. De hecho, los he tenido con mi hija como, entre comillas, como mascotas, porque los hemos colectado y los dejamos que salgan. Entonces, justamente para ilustrar cómo es el proceso de desarrollo de estos insectos que son muy bonitos. Pero cuando tuviste esta cantidad de individuos en tus contenedores, me surgió la pregunta de estos conflictos de comportamiento que tienen entre los individuos. ¿Cuántos machos y cuántas hembras, la proporción de hembras y machos que quedan en función a cada estos niveles de denso dependientes que tenías en los contenedores, ¿no? Porque es muy interesante, a lo mejor quedaron más machos, más hembras, el comportamiento que ya refería Marta sobre estos insectos, pues es muy interesante porque además ocurre a nivel del nivel del suelo en donde no es fácilmente observar lo que está ocurriendo con el comportamiento, sino más bien ver las consecuencias de lo que posiblemente está ocurriendo con estas pautas de comportamiento que tienen los individuos, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, esta diversidad de especies que tenemos en México es muy interesante. No sé si realmente el rol ecológico esté subestimado por justamente la falta de información de historia natural, porque yo creo que ahí es un punto muy importante. Pues, que nos refieras que la clave de identificación es bastante vieja, digamos, en este sentido, pues nos está hablando de tal vez mucho el interés hacia otros grupos que aparentemente son más emblemáticos, más interesantes. No es lo mismo estudiar primates que estudiar unos insectos tan pequeñitos que ni son hormigas ni son león, como las tortas cubanas que ni son cubanas ni son tortas prácticamente. Entonces, yo creo que ahí hay un punto de interés muy, muy importante para hacer notar, y me parece que tu trabajo de divulgación es muy interesante, porque subestimamos los roles ecológicos de las especies y los subestimamos porque no conocemos la historia natural y los procesos ecológicos desde el punto de vista de comportamiento, reproducción, etcétera. Y eso hace que ciertos grupos de investigadores o mismos estudiantes pues se interesen por algo que es mucho más emblemático, mucho más grande como especies, y entonces estos papeles que están ahí, porque si no fuera importante su rol ecológico, definitivamente no estaría, ¿no? Aunque entendemos que en la funcionalidad ecológica pudiera haber redundancia, porque hay especies que son redundantes en las funciones ecológicas, pero de todos modos yo creo que el entramado de las redes de especies es muy importante, ¿no? Y no podemos a la ligera a veces considerar a la luz de los trabajos de investigación que están haciendo que es menos importante que trabajar con, por ejemplo, el comportamiento de los jaguares, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un buen mensaje que nos está dejando, que es la pregunta, los cuestionamientos son importantes y solamente es relevante ver cuál es la especie con la que te interesas trabajar, ¿no? Y ese es un mensaje que me parece que dejas implícito, aunque no lo dices propiamente, pero lo dejas implícito en tu trabajo. Y bueno, esos serían los puntos. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Armando. Pues mira, para la primera pregunta espero no romper un poco aquí la ilusión, pero tenemos una situación con las hormigas león. Mientras están en su etapa de larva, no podemos exarlas. Entonces, precisamente,
esto que me comentaste, en algún momento por allá en el año 2015, que fue cuando estaba trabajando con ellas, así muy duro, era esto que me decían, no tendrá que ver con un aspecto entre machos y hembras y nosotros, ¿cómo saberlo? No sabemos si se pueden sexar, hasta donde teníamos información, no había manera de sexarlas, de tener idea del sexo hasta que llegaban los adultos. Y en los adultos incluso, con la información que lográbamos encontrar, los adultos tienen hasta atrás unos apéndices que, bueno, en las larvas no los podíamos encontrar. Entonces nosotros nos quedábamos con esa pregunta de, ¿serían hembras? ¿Serían machos? No lo sabemos ahora. No había diferencias entre ellas. Entonces, pasamos muchísimo tiempo en el laboratorio viéndolas al microscopio, muchísimo tiempo tratando de que si cuántos dientes tenían las mandíbulas, que si la cantidad de sedas podría ser diferente. No había diferencias. Todas las que teníamos, simplemente la diferencia era el tamaño. Entonces, respecto a lo de los sexos, no lo sabemos. Va a ser una pregunta que espero que en algún momento la conteste alguien que las aborde, pero en ese momento y ahora mismo no estuvo implícita la cuestión del sexo. Ahora, respecto a lo otro que comentas, de esta transmisión del mensaje de que yo menciono como el de valorar no solamente las especies con las que estás trabajando, sino también dedicarte a hacer un trabajo de tesis o de una investigación que realmente te absorba y te guste, ¿no? Quizá es algo que no mencioné durante la charla, pero que espero que haya transmitido el mensaje, que es, me gustó hacer esa tesis. Fue una tesis de licenciatura que me sirvió para prepararme en muchísimos aspectos. Entonces, algo que no les comenté es cómo es que empecé a trabajar con las hormigas león. Y es que así precisamente como comentas que llegas a establecer unos juegos con tu hija Armando, que tiene que ver muchísimo con la curiosidad, con cómo fomentas que alguien se pregunte qué es lo que están haciendo ahí. Creo que fue algo que pasó conmigo. Estábamos en una salida de campo normal de una clase cuando visitamos la reserva de la biosfera. Y en una de las caminatas yo me estaba encontrando esos agujeritos ahí y quien eventualmente iba a ser mi director de tesis, pues también se quedó ahí un rato y nos quedamos preguntando qué sería, ¿no? O sea, él es entomólogo de hecho, pero no ubicaba. Entonces pues, empezamos a sacar a los gusanos, empezamos a ver que no eran gusanos, que en realidad eran unos insectos muy parecidos a las hormigas, y fuimos con otra persona y nos dice, esas son hormigas león, y ahí empezó esto, ¿no? Fue básicamente me lo encontré, me está llamando muchísimo la atención, y fue en su momento un periodo de empaparse del tema, de buscar toda la información que había disponible y a veces chocar un poquito con la pared y decirte, tengo información, tengo un artículo que es de 1978 donde trabajaron unos japoneses con las hormigas león, o de decir, me encontré ahora uno de 1986 de otro lado. Entonces era eso, ¿no? Como que encontrábamos la información como que ya muy atrás, y la que era más reciente, por supuesto, no era investigación hecha en México, era investigación en Europa, donde sí le han estado encontrando el gusto a las hormigas león, pero decía yo, bueno, es un organismo que a mí me gusta mucho, quiero aprender mucho de sus interacciones, cómo se llevan entre ellas, y estaba yo abriendo en ese momento un caminito, ¿no? Pero pues hasta ahí se había quedado la información hasta ahora. Lo que a mí me gustaría es que si alguien de por aquí que escuchó la charla, aunque fuera una charla sencilla, precisamente pensando que era de divulgación, pues se animen a echarse un clavado con las hormigas león, de verdad. Son un organismo bien, bien resistente y les va a gustar mucho porque son un muy buen modelo para trabajar ecología o lo que ustedes quieran. Solamente denles la oportunidad. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Armando. Tenemos también un comentario de Patricia. Dice, felicidades al maestro Juan. Una charla muy interesante. Y Rafa quiere participar. Adelante, Rafa. ¿Te escuchamos? ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Hola. Muy buenas tardes. Estoy escuchando Hola. tu plática y realmente se me hizo algo muy interesante. Gracias. Muchas felicidades. Pues yo desde pequeño siempre me interesaron los insectos. Era como que salir al patio a buscarlos, a tratar de ver cómo crecían. Pero a mí se me hizo algo interesante. Cuando yo siempre salía al patio, veía que usualmente siempre
la cadena natural siempre va a haber depredadores. Para las hormigas león, ¿cuáles serían sus depredadores naturales? ¿Y cómo es que ellos se protegen o se resguardan para poder evitarlos? Esa es mi duda. Bien, muchas gracias. Pues sí, como les llegué a mencionar en algún momento, eh, producto de las observaciones que hicimos, pues intensas en el experimento, nos dimos cuenta que llegaba a suceder el canibalismo. Entonces, depredador número uno que podría haber por ahí, otras hormigas león. Por infortunio que una más pequeña caiga en donde está una trampa de una grande, ahí terminó la historia de esa larva. Pero también nosotros pudimos darnos cuenta que a la inversa, también las hormigas son capaces de retirar completamente a las hormigas león del área en la que estén, o sea, depredarlas. Y en este caso es una observación, porque no estaba documentada, es una observación que hizo una investigadora que está actualmente en el Instituto de Biología Subtropical de Misiones, en un trabajo que hizo precisamente en Costa Rica. La observación y lo que me había comentado en algún momento cuando tuvimos la oportunidad de coincidir fue que las hormigas llega un momento en el que depredan y te pasan a traer también a las hormigas león. O sea, era lo que les comentaba, las hormigas león pueden comer hormigas, pero no son un depredador, digamos, nocivo para las hormigas. Al revés, sí, las hormigas pueden depredar a las hormigas león. Y una última cuestión más que nosotros también pudimos estar infiriendo es que dependiendo del área en la que estábamos trabajando, en este caso que era el área de Zapotitlán Salinas, es un semidesierto, y específicamente en el parche donde encontrábamos a las hormigas león, que eran arbustos y todo esto, veíamos que había cierta frecuencia de aves. Entonces, como tal, podemos pensar que incluso las aves pueden echarle el ojo a las hormigas león, pero no más allá. No tuvimos en ese momento el registro de otros organismos que pudieran estárselas comiendo, más que en ese caso aves, hormigas, precisamente para depredar, y entre ellas mismas por el canibalismo en ausencia de otra cosa que pudieran comer. Entonces, hasta este momento no estoy todavía al tanto de que haya algún artículo que diga, aquí está, estos son los depredadores de las hormigas león. Pero pues igual y si lo observas por ahí sería genial que nos platiques. Creo que sería más de observación, pero pues aún así muchísimas gracias por su comentario y pues a seguirle avanzando con lo que es el proyecto de las hormigas león. Muchas gracias. Gracias, Rafa, por tu intervención. Pues creo que ya no hay ninguna pregunta más. No sé si quieras dar algún mensaje, Juan. Sí, claro, pues para empezar, muchísimas gracias por esta oportunidad, por el espacio. Sabemos, parece que ahora es un poquito más fácil tener espacios por vía digital, pero yo creo que sigue siendo esencial que podamos divulgar de persona a persona, que podamos conocernos precisamente para abundar más, para quitarnos incluso lo chiveado, ¿no? De preguntar a veces por la webcam. Uno a veces parece estar más acostumbrado precisamente por las clases, etcétera, etcétera, pero sería genial que nos volvamos a reencontrar en algún momento, ¿no? Entonces agradezco mucho el espacio que ustedes proporcionan a través de Tardes de Ciencia. Como ya les había comentado, me moría de ganas de compartir con ustedes algunas de las poquitas cosas que he aprendido durante todo este tiempo que me he dedicado a la biología. Yo sigo diciendo, no me equivoqué de carrera, ser biólogo lo eliges. Y pues nada, si tienen por ahí alguna pregunta, alguna otra duda, como les había comentado, pues tienen las redes abiertas de Join the Node para preguntarnos, seguir el proyecto, enterarse un poquito más. Y pues nada, ahí está la gran invitación. Y la otra más importante, si ven hormigas león, quédense un ratito observándolas, van a ver que no los van a decepcionar, son bien interesantes. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Juan, por estar con nosotros. De verdad, a nosotros nos agradó mucho la idea de tener de tener tu participación aquí en Tardes de Ciencia. Y pues bueno, no nos queda otra más que pues cerrar la sesión a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de la Academia Mexicana de Ciencias, de nuestros colaboradores de difusión cultural y de comunicación universitaria, y a Juan Morales, quien estuvo con nosotros esta tarde de ciencia.
Les agradecemos habernos acompañado en esta charla. También les recordamos y los esperamos este día martes 29 de septiembre con la charla El mundo feminizado en los tiempos de COVID-19 que nos compartirá la doctora María José García Oramas por el mismo enlace en punto de las 5 de la tarde, no se lo pueden perder. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en contacto.